Gracias, Ale. Miren, tenemos que decirles que todos nos hemos topado alguna vez con ese tipo de personas que están convencidas de que siempre los acompaña la tragedia. O los que van por la vida jurando que el mundo entero está en su contra. En conclusión, siempre están en modo víctima. Ay, no, y de verdad, bien lejos con esas personas, porque definitivamente, mira, uno se tiene que rodear. Dicen que somos un gran porcentaje de las personas que nos rodean, por eso es importante elegir a ese pequeño núcleo que está siempre cerca de ti. Para hablar de este tema, justamente, dejar de hacerte la víctima, aprender a reconocer a esas personas. Dagna Guerrero hoy nos va a estar ayudando a tener esas herramientas necesarias, bueno, para tener esa alerta roja. Dagna, bienvenida a esta tu casa, Portadas al Día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantada de acompañarles esta mañana. Además que un tema que creo que todos podemos llegar a sentirnos identificados en el sentido de que siempre conocemos a alguien o tenemos cercanos a nuestro núcleo esa persona que se queja constantemente o que le cuesta tomar el control o ser el piloto de su propia vida, y puede llegar a ser bastante desgastante para quienes nos rodeamos de personas que están en el constante victimismo, por así decirlo. Ok. Dana, ¿y existe un perfil psicológico de una persona que vive victimizándose, o este patrón es algo que aprendemos en el camino? Mira, más que existe un patrón psicológico, el victimista no nace, se crea, porque es una conducta aprendida, es un patrón de comportamiento que se va creando en razón a nuestras experiencias. Es decir, si una persona, incluso desde la infancia, un niño aprende que recibe atención o cuidado solamente en esas situaciones donde está desvalido, donde hay sufrimiento, donde se deja a los ojos su vulnerabilidad, claro, aprende a transar esta moneda de cambio que a través de esta queja, de este sufrimiento, yo obtengo cierta recompensa o cierta valía. Y está el otro factor o este rasgo de personalidad de aquellas personas que son evitativas, que constantemente están evitando hacerse responsables de su propia vida. Dana, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención porque quizás hasta uno mismo puede estar pasando por este proceso de victimizarse, ¿no? Pero ¿cómo uno aprende a reconocer a una persona que se está victimizando a otra que te quiera manipular? ¿Cómo se reconoce eso? Mira, lo primero es la autoobservación. De alguna manera, ¿no? Observar esas pequeñas señales, y una quizás de las primeras es el lenguaje, observar ese lenguaje, hacia dónde yo coloco las responsabilidades o la culpa. En psicología hay algo que llamamos locus de control externo o interno, y tiene que ver hacia dónde colocamos la responsabilidad. Si todo lo que me pasa es culpa del mundo y de lo que está allá afuera y de las otras personas, entonces estoy colocando la culpa allá afuera. Ahí estoy asumiendo ese papel de víctima, porque quizás el 99% puede ser la culpa allá afuera, pero si yo no asumo así sea el 1% de responsabilidad de mi parte, de qué puedo hacer yo para cambiar o mejorar esta situación o para solucionar esta situación, pues ahí está la diferencia, esa proactividad. El victimismo no busca soluciones, se queja, se vuelve un prisionero de la situación que le pasa. Cuando diferenciamos cómo no soy un victimismo, es que yo puedo pasar una mala racha, una mala situación, pero aún así asumo ese 1% de responsabilidad de qué puedo hacer yo para mejorar, salir o hacer ante esta situación. Muy bien. Dana, hablemos un poco de las consecuencias, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros el día a día vivir o convivir con alguien así, que viva victimizándose? Mira, a nivel psicológico podemos hablar de la carga mental. La carga mental que se convierte como eso que drena nuestra energía, porque se sesga muchas veces, se activa nuestro sesgo de compasión, de salvador, de culpabilidad, porque incluso entramos en esa moral de sentirnos si somos una buena o mala persona si no ayudamos a esa persona que está en una situación vulnerable o de fragilidad. Podemos llegar a sentir esas emociones o sentimientos de culpabilidad, pero a la vez generamos esta carga mental de sentir que estamos asumiendo una responsabilidad que no es nuestra. Claro, no nos corresponde. Que no nos corresponde. Y ahí, bueno,
asume esta saturación, esta carga emocional de asumir responsabilidades que no son nuestras, porque estamos en el rol muchas veces de salvador de la otra persona. Claro, pero fíjate que cuando uno tiene una persona que quiere mucho, bien sea mamá, papá, amigo, no sé, una persona que sea de tu núcleo, que tú ves que, bueno, siempre está en ese papel de víctima, que hasta en un simple mensaje de buenos días, hola, ¿cómo estás? Ahí, llevándola, como coloquialmente decimos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esa persona sin salir afectados, Dana? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, las herramientas, acciones que podemos tomar para poder ayudarlo y por lo menos encaminarlo a que busque ayuda? Porque esa es otra cosa, están en etapa de negación muchas veces. Totalmente, aquí hay que reconocer dos posturas, ¿no? Hasta dónde está el control que yo puedo tener en poder cambiar la situación de la otra persona, porque si yo no salgo de ese rol de salvador, siempre voy a estar alimentando el patrón de victimismo de la otra persona, pero si bien está esta comunicación asertiva basada en la compasión, quizás te valido, puedo validar tu malestar, tu sufrimiento, tu molestia, pero no te rescato. Pero no está bien decirle siempre, tienes la razón. Bueno, es verdad, lo que te está pasando es cruel. No sé si me explico. Claro, validarle el sentimiento. Ahí está la comunicación asertiva, en donde entiendo lo que te puede estar pasando, lo comprendo, pero lanzo la pelota de la responsabilidad. Pero también confío que puedes encontrar las herramientas para solucionarlos. Pero también creo que puedes tomar acciones para mejorar esta situación. Eso es importante. Es decir, cambio la responsabilidad en donde yo te resuelvo el problema y te digo qué tienes que hacer y atiendo tu necesidad y te devuelvo la responsabilidad a ti de tomar acción o control sobre tu sufrimiento o tu malestar. Doctor, ¿y por qué terminamos sintiéndonos culpables nosotros también cuando intentamos ayudar a una persona que siempre se hace la víctima? Bueno, somos seres sociales y ser seres sociales implica que se nos active la empatía. Y si alguien es importante para nosotros, pues se activa esa emoción social que es empatizar con el malestar de la otra persona. Y si en mi rasgo de personalidad, además, está activo ese sesgo de salvador y de solucionador de problemas, pues más aún voy a lidiar con esta batalla de intentar querer siempre tomar el control y sacar a esa persona allí y lanzarle el salvavidas y no es nuestra arrastrarlo. responsabilidad. Y muchas veces no va a ser nuestra responsabilidad porque la ayuda casi siempre va a funcionar o viene cuando la otra persona primero quiere ser ayudado y quiere tomar responsabilidad sobre ello. Claro, fíjate, es muy fácil hablar de las otras personas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando soy yo quien en esta oportunidad se está quejando de todo? ¿Cómo se hace para lidiar con una situación, bueno, donde el afectado es uno mismo? Primero identificar el tipo de lenguaje que estamos teniendo y es lo más difícil. Porque uno es excelente observador viendo lo que hacen los demás, pero observando quizás cómo nuestro modelo, al comunicarlo, nuestro lenguaje, qué tipo de frases utilizo yo y hacia dónde tiendo a lanzar la pelota de las cosas que me pasan. Es decir, lo que me sucede es mala suerte, el sistema, el mundo, las otras personas, es que siempre me pasa, es que yo... Ahí esa autoobservación te permite mirar hacia dónde estoy dirigiendo yo también mi vocabulario, mi lenguaje, dónde estoy lanzando la responsabilidad y luego siempre digo yo, hacer esa dieta de quejas. Hacer esa dieta de quejas implica que me gusta. empezar a identificar qué tantas veces en el día me estoy quejando yo. Y cuando tú le empiezas a notar, empiezas a algo que llamamos en psicología a defusionarnos del pensamiento. Cuando empiezas a defusionarte de ese pensamiento, no es más que ver tu pensamiento como que si fueses un observador. Es decir, dejas de identificarte con el pensamiento. Ya no es yo soy tal cosa o me pasó esto por tal cosa, sino que te permite mirarlo como un observador y quizás mirar otras perspectivas. Entonces, tú cambias un problema o lo solucionas cuando eres consciente de ese problema. Entonces, si tú identificas que te estás quejando, vas a poder cambiar la queja una vez que la identifiques. Creo que ese es el primer paso para uno, si quizás nos estamos dando cuenta que somos ese tipo de personas que nos quejamos constantemente, vamos a empezar una dieta de quejas. Bueno, y le preguntamos a la audiencia, usted que nos está viendo, ¿tiene un familiar que se está haciendo la víctima? Atención a esta pregunta porque le vamos a brindar la respuesta. Doctora, ¿cómo ponerle límites a este familiar o amigo que se victimiza por todo sin que se genere un conflicto mayor al drama, ¿no? Así que atención.
¿Cómo generamos los límites? Mira, este límite, como te decía, la asertividad compasiva, valido pero no rescato. Ok. Y identificar dentro de esos escenarios de comunicación cuando entre ese familiar con esa queja a decir, a hablarte del tema. Podemos poner límites de tiempos, como que, ok, te voy a escuchar, vamos a hablar 10 minutos de este tema, pero luego me gustaría que habláramos de algo más positivo o que me cuentes otras cosas. Ok. Pero muy importante, sobre todo el límite está puesto en no rescatar y salvar a la otra persona de su problema. Es decir, validar pero lanzar la pelota de la responsabilidad, porque en el momento que siempre una conversación llega en el que yo soluciono, doy respuestas, nutro ese círculo del victimismo, porque es lo de donde se alimenta el victimismo, o sea, de que las necesidades mías orbiten alrededor de las demás personas. Claro que sí, mira querida, tenemos entonces las herramientas, la ayuda, la compasión para tratar este tema como lo es el victimismo. ¿En qué momento debemos retirarnos? ¿En qué momento nos retiramos, quieres decir? Aportando la ayuda a la otra persona, que tú digas, mira, de verdad ya esto me está afectando. ¿En qué momento uno sabe, mira, ya esto de verdad no tiene otro camino de solución? Okay. En el momento que tú consideres que esto está empezando a afectar tu salud en general, psicológica, emocional, porque estás con una persona que apenas se acerca, se activa en ti estas señales de ansiedad, preocupación, de esa carga mental, es como empezar a poner el límite de me Exacto. relaciono distinto, me relaciono desde otra perspectiva, es decir, cada vez que esta persona venga a quejarse o a hablarme de algún problema, le pongo el stop de que, oye, lo siento, entiendo por lo que puedes estar pasando, pero quisiera no hablar de este tema, quisiera hablar de otra cosa, o simplemente tomar esa distancia que muchas veces va a ser saludable para tú identificar qué realmente te afecta de la interacción con esta persona. Tener que Perfecto. solucionarle el problema, tener que Perfecto. salvarlo, sentir culpa o remordimiento. Excelente. Y como siempre, pues los espacios de terapia son los ideales para abrir Importantísimo. ese campo. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Ya lo ustedes. saben, usted es la víctima o se hace la víctima. Atención a todos esos consejos que acabamos de darle acá en Portadas.